Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 17 versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujetada al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Ya estamos en la 32ª semana del tiempo ordinario. Ya nos quedan escasamente un par de semanas para el cierre de este año litúrgico. Aquí tenemos en este Evangelio 3 temas. Uno es acerca de los escándalos o pecado, como lo nombra aquí el Evangelio en esta traducción. Y el segundo tema viene siendo del perdón o reconciliación entre hermanos. Y el tercero es la fe. ¿Qué cantidad de fe necesitamos, ¿no? Y aquí Jesús da una respuesta muy interesante. Dice el Evangelio de hoy: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Nuevamente Jesús en su caminar hacia Jerusalén sigue enfocándose en la formación de sus discípulos. Y aquí les habla del tema del pecado, o en realidad esta traducción de este Evangelio, en vez de decir escándalo, pone pecado, y la traducción más correcta es escándalo, porque la palabra escándalo tiene un significado muy específico y a lo que se refiere dentro de este Evangelio. Dice: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. En vez de pecado, escuchen escándalo. Pero ay de aquel que los provoca, o sea, los escándalos. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra al molino sujeta al cuello, que ser ocasión de escándalo o pecado para la gente sencilla. ¿Quién es la gente sencilla? Es la gente vulnerable, particularmente la gente vulnerable de fe. Tengan pues cuidado, dice Jesús. Muy bien, así que Jesús está hablando acerca de aquellos que, en vez de ser instrumento de acercamiento para Jesús, se convierten en obstáculo, o sea, un escándalo. Y escándalo, la palabra escándalo viene de la palabra piedra, y particularmente una piedra de tropiezo. Esto es el significado de la palabra escándalo: ser piedra de tropiezo para otros. Así que crear escándalo es crear obstáculos, es crear piedras de tropiezo para que otros caigan, en vez de que seamos puentes para que otros también puedan llegar a Jesús. Y Jesús dice: más le valdría a aquella persona que promueva escándalos en vez de crear posibilidades para el acercamiento a Jesús, ¿no?
¿Y quiénes son los sencillos? Vienen siendo los vulnerables de la fe. O sea, cuando vemos a una persona vulnerable, ya sea emocionalmente o particularmente a lo que se refiere aquí Jesús, vulnerable de fe, pues de que no contribuyamos para que esa persona caiga o aprovecharnos de su vulnerabilidad, ¿no? Todo lo contrario, como cristianos somos llamados a levantar, a fortalecer a estas personas que se encuentran débiles en su caminar con Cristo, ¿no? Y en vez de alejarlos, pues acercarlos a Cristo, ¿no? Nuevamente hacer puentes de Cristo para que otros lleguen a Cristo y no ser causa de escándalo para alejarlos, ¿no? Porque cuando Dios nos presenta, nos pone a una persona pues vulnerable de fe o débil en la fe, y en vez de ayudarlas a sanar, les envenenamos más el corazón, pues entonces, ¿qué tipo de discípulos y discípulas de Cristo somos, ¿no? Así que a esto se refiere Jesús en esta primera enseñanza de este evangelio, de no ser motivo ni causa de escándalo. Hoy en día fácilmente, particularmente por los medios sociales del internet, cuánta gente no son causa de escándalo, ¿no? Parece que es la moda hoy en día. En vez de ayudar a otros, pues se nos hace mucho más fácil hacerlos caer o crearles tropiezo o crearles obstáculos para su acercamiento a Dios, a Cristo, hacia la hermandad a la cual somos llamados en Cristo, ¿no? Ahora viene el segundo tema, que es sobre la reconciliación o el perdón entre nosotros. Dice, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, ¿no? Ya esto en los otros evangelios también lo vemos cuando, por ejemplo, Jesús da la enseñanza sobre cuántas veces hemos de perdonar. Y esta enseñanza Jesús la da en respuesta a la pregunta que Pedro le hace. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? 7 veces. Y la respuesta de Jesús en ese caso, en ese intercambio con Pedro, es de 70 veces 7, ¿no? O sea, de que no hay un límite para el perdón, ¿no? Y dice aquí, y si se arrepiente, perdónalo. O sea, y si te ofende 7 veces al día, 7 veces viene a ti para pedirte, para decirte que se arrepiente, perdónalo, ¿no? La mayoría de nosotros escuchamos esta enseñanza y como que le damos vuelta a los ojos diciendo, esto no es en serio, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que diariamente viene y se arrepiente y vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces deseas tú que Dios te perdone, sabiendo que tú también cometes el mismo pecado una y otra vez? ¿Cuántas veces tú quieres ser perdonado, no? Ahora, si yo quiero eso para mí, ¿por qué no estoy dispuesto a hacerlo para otros? Ahora, una experiencia muy, digamos, más específica en la cual se puede aplicar esto, ¿no? Es a veces la falta de fuerza o la capacidad de ir más allá de aquello que constantemente estamos repitiendo. Algún pecado, alguna ofensa, o por ejemplo aquellos que sufren del alcoholismo o de alguna otra adicción, ¿no? Que simplemente parecen que no tienen las fuerzas para ir más allá de su adicción, ¿no? Y saben que son adictos, saben que son borrachos, saben que tienen una adicción ya sea a drogas o al sexo, lo que sea, ¿no? Y saben que no está en ellos ir más allá de esta adicción. Y saben que cuando vuelven a caer se arrepienten y porque no saben qué hacer, pues lo único que tienen es perdóname. Lo único que saben es arrepentirse, pero no tienen en ese momento, en ese tiempo,
la capacidad de ir más allá de su adicción, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos de tratarlos? O sea, esta enseñanza de Jesús no se refiere a un sinvergüenza, ¿no? Que sabe que se está aprovechando de otros simplemente diciendo perdón. No es a estos a lo que Jesús se refiere, ¿ok? Así que descartemos a estos, a los sinvergüenzas que simplemente se están aprovechando de la caridad o de la buena intención de una persona de fe, ¿no? Jesús no se refiere a eso, ni estamos hablando de esto. Estamos hablando de aquellos que saben que tienen una dificultad en sobrepasar su problema, su pecado, su ofensa, su adicción, ¿no? Y que buscan, le piden a Dios que les ayude a sanar, que les ayude a ir más allá de su problema, que se sienten inútiles, se sienten sin fuerza para ir más allá. Son a estos a los que Jesús se refiere, ¿no? Que en el proceso o en el caminar hacia una sanación, hacia una reconciliación, hacia una restauración, pues caen y vuelven a caer. Repito, ¿quién de nosotros no ha pasado o no vive en eso, no? De que repetimos, yo esto como confesor lo escucho constantemente en el confesionario, ¿no? Gente que viene una y otra vez a confesar lo mismo, ¿no? O sea, y la pregunta es, bueno, si yo me encuentro en una situación similar, quizás no sea alcohólico, quizás no sea drogadicto o quizás no tenga ninguna otra adicción, pero reconozco mi incapacidad de ir más allá de este pecado que constantemente lo estoy confesando. Ahora, si tú pides el perdón para ti mismo, ¿por qué no tienes el deseo ni la capacidad de ofrecérselo al prójimo, que también quizás se encuentra en la misma situación? Y si te ofende 7 veces y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. El último tema que Jesús nos presenta aquí en este evangelio viene siendo el tema de la fe. Los apóstoles, y quizás si tomamos este evangelio de hoy compuesto por 3 temas, que en el evangelio de Mateo, por ejemplo, estas mismas enseñanzas las encontramos en diferentes lugares y no en esta misma orden. Pero tomemos de que lo que aquí el evangelista Lucas nos pone, de que refleje la situación actual. ¿Por qué los discípulos, los apóstoles, le piden a Jesús que le aumente su fe? Quizás al escuchar esta enseñanza de Jesús sobre el perdón, quizás se sienten incapaces ellos mismos de aceptar esa enseñanza y decir, no sé si vaya a tener la capacidad de poder perdonar infinitas veces a mi prójimo que viene a pedir perdón cuando no estoy convencido de su sinceridad. O sea, y a veces lo que nos impide eso, pues, es de que no confiamos o no creemos en la sinceridad del prójimo, porque repite y repite la misma ofensa, ¿no? Repito, lo mismo también tenemos nosotros cuando repetimos, tenemos un pecado que quizás no podemos sobrepasarlo y le pedimos a Dios que nos ayude, pero mientras llegamos a ese punto de reconciliación y de verdaderamente, por la gracia de Dios, vencer a ese pecado, sanar ese pecado, pues lo único que nos queda es pedir perdón. Y si lo pedimos para nosotros, ¿por qué no pedirlo, ofrecerlo para el prójimo? Y es aquí quizás el por qué los apóstoles piden un aumento de fe, porque encuentran difícil esta enseñanza de Jesús. Puede ser una posible explicación el por qué esta petición de aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y lo obedecería. Para Jesús no es la cantidad de fe, sino es la profundidad aún de esa pequeña fe que uno pueda tener, esa confianza en aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Ya Jesús también, por ejemplo, cuando Pedro le pregunta sobre
¿cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús le responde con infinitas veces. Pues quizás también nosotros pensemos de que la caridad, la compasión se puede cuantificar, y no se puede cuantificar, como tampoco la fe se puede cuantificar. Es la experiencia de sabernos amados, de sabernos perdonados, y quizás aquí está sola la clave del cuántas veces debo yo perdonar a mi prójimo, comenzando desde mi experiencia de saberme perdonado, saberme reconciliado, saberme sanado por Dios. Yo creo que cuando uno realmente aprecia esa experiencia en carne propia, entonces tienen la capacidad. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.